Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Muy bien, amados hermanos, en la primera exposición estuvimos viendo la primera marca de una iglesia sana, que vimos que es la predicación expositiva. Vimos que predicación expositiva consiste básicamente en leer, explicar el texto y aplicar el texto. Leer el texto, explicar el texto en su contexto original y aplicar el texto a nuestra vida en el día de hoy. Hoy vamos a ver dos marcas, dos en uno. Dos marcas que también tienen que ver con esas marcas de una iglesia sana. Vamos a ver en primer lugar la teología bíblica. Teología bíblica. Y después veremos otra vez las marcas, que es un entendimiento bíblico del Evangelio. ¿Sí? Teología bíblica es la segunda marca. Y la tercera marca, un entendimiento bíblico del Evangelio. Hermanos, si nos damos cuenta, estamos compartiendo prácticamente el ABC del Evangelio. El ABC del Evangelio. Pero es tan fundamental que a veces olvidamos estos pilares de una iglesia saludable. Muy bien, comencemos en primer lugar con la teología bíblica. Teología bíblica. No se asusten, la palabra teología es una palabra que se compone de dos vocablos griegos. Theo significa Dios, logía tiene que ver con ciencia o estudio. Por tanto, la teología es la ciencia de Dios. Es la ciencia que se ocupa de estudiar a Dios, su palabra, etcétera, etcétera. Ahora, cuando estudiamos teología, vemos de que hay diferentes ramas de teología. Pero nos vamos a enfocar en esta mañana en la teología bíblica, que es la teología que enseña la Biblia, que la encontramos en la Biblia. No hace falta que vayamos a un manual de teología sistemática o a un manual de doctrina, sino que aquí, en las Escrituras, encontramos esa teología, valga la redundancia, teología bíblica. Vamos a definir lo que es la teología bíblica. La teología bíblica estudia la revelación de Dios a lo largo de la Escritura, considerando la progresión y el desarrollo del mensaje divino desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, hasta el último libro, que es Apocalipsis. La teología bíblica se enfoca en cómo los temas y las doctrinas se desarrollan y se conectan a lo largo de la narrativa bíblica. Recordemos, amados hermanos, de que Dios se ha revelado, ¿verdad? Dios ha entrado en diálogo con el hombre y lo ha hecho, en primer lugar, lo ha hecho a través de su creación, a través de los cielos y tierra. Salmo 19, por ejemplo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando contemplamos esta creación, vemos, entendemos que hay un ser superior al hombre, un ser creador que es poderoso y soberano. Dios se ha revelado a través de la creación. Y esto lo llamamos revelación general. Pero de forma especial, Dios se ha revelado a través de su palabra, de las santas Escrituras. Y vemos de que Dios ha revelado su verdad a través de los siglos, a través del tiempo en su palabra, de una forma progresiva. Por ejemplo, Dios no reveló todo en el Génesis, ¿sí? Usted puede abrir el Génesis y puede leer bastante historia, bastantes verdades bíblicas, promesas, etcétera, etcétera, pero Dios no reveló todo en el Génesis. Dios no reveló toda su verdad en el Pentateuco. Ni siquiera Dios reveló todo en el Antiguo Testamento. Dios ha ido revelando su verdad, su voluntad, su propósito a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, del Génesis a Apocalipsis. Y la teología bíblica, amados hermanos, estudia, analiza esa revelación de Dios a lo largo de toda la Biblia. Y como hemos dicho, la revelación es progresiva. Es progresiva porque Dios ha revelado su verdad
Dios ha revelado su voluntad y su propósito eterno a lo largo de la historia de la redención, comenzando con sus promesas, por ejemplo, sus promesas en el Antiguo Testamento, también a través de tipos, ¿sí? Por ejemplo, amados hermanos, todos sabemos bien que el sistema de sacrificios, el sistema sacrificial prescrito en el Código Mosaico, eso prefigura, apunta al sacrificio de Cristo. Las ofrendas y sacrificios que encontramos en los escritos del Antiguo Testamento, especialmente en Levítico, capítulo 1 al 7, esas ofrendas, esos sacrificios que los israelitas debían ofrecer en el tabernáculo y en el templo, eso era una prefiguración, eso apuntaba, señalaba al verdadero Cordero de Dios, que es Cristo. Ahora, esa verdad de Dios, su voluntad, su propósito, que empezó a revelarse con promesas, con tipos, culmina en la plena revelación de Cristo, en el Nuevo Testamento. El escritor de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, escribe así: Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado a lo largo del tiempo a través de profetas, a través de sacerdotes, a través de reyes y de formas distintas, a través de ángeles, a través de visiones, a través de su palabra, etcétera, etcétera. Pero Dios ha hablado de forma culminante, de forma total y absoluta, a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Cristo es el máximo revelador del Padre. Cristo nos ha revelado al Padre de forma total y perfecta, de forma que ya no tenemos necesidad de nuevas revelaciones. Esto es importante. Dios ya no revela nada nuevo. Habéis escuchado a algunos predicadores: Dios me reveló. Cuidado con eso, amados hermanos, de verdad, cuidado, porque Cristo nos ha revelado totalmente al Padre. Decía un teólogo español que Dios, el Padre, ha agotado su mensaje en Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia, y Dios te va a hablar al corazón y a tu mente, ¿sí? Pero Dios ya no revela nada nuevo. Tengamos mucho cuidado porque proliferan hoy más que nunca falsos maestros, falsos pastores que predican cosas que no están en la Biblia, que no son verdades bíblicas, sino verdades, o mejor dicho, mentiras del diablo. Tengamos cuidado, amados hermanos. Por tanto, Dios ha revelado su verdad a lo largo de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y su revelación ha culminado, ha terminado con Cristo. Juan 1:18, si quiere otro texto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la palabra dado a conocer, en Juan 1:18, la palabra griega es exégesis. Cristo ha hecho la exégesis del Padre, ha revelado perfectamente y de forma culminante al Padre. Por tanto, no tenemos más necesidad de revelación hoy. Cuando leemos la Biblia vemos la unidad de la Biblia y la coherencia de la Sagrada Escritura. Amados hermanos, amada Iglesia, a pesar de la diversidad de escritores y de contextos históricos, recordemos algo importante. La Biblia fue escrita en un período de alrededor 1500, 1600 años aproximadamente, por alrededor de unos 40 autores. Cada uno tenía una forma diferente de escribir, con diferentes culturas, una más elevada que otros, viviendo en diferentes contextos de la historia, pero sin embargo, a pesar de toda esta diversidad, la Biblia presenta una unidad coherente en su mensaje sobre Dios, la salvación y el propósito eterno de Dios. Ahora, la teología bíblica examina cómo estos temas, como la salvación, Dios y su propósito, se entrelazan a lo largo de las Escrituras. Yo sé que este tema es un poco complejo,
de la teología bíblica, pero es importante, ¿sí? Y vamos a dedicar un breve tiempo. Después dedicaremos más tiempo a la definición del Evangelio. Un inciso, si tienen sus móviles, póngalo para que no suene en silencio, para que podamos atender a la palabra del Señor. Ahora, Cristo, recordemos, es el centro de toda la Biblia. Toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, gira en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el centro de la Biblia y, por tanto, Cristo es el centro, es el núcleo de la teología bíblica. Cuando leemos el Antiguo Testamento, amados hermanos, vemos que el Antiguo Testamento anticipa la venida de Cristo y su obra redentora que Él llevaría a cabo en la cruz del Calvario, mientras que el Nuevo Testamento revela cómo su vida, cómo su muerte y cómo su resurrección cumplen y completan muchas de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24 y versículo 27, en este contexto de Lucas 24, 27, vemos que el Jesús resucitado se le aparece a los discípulos que iban camino a Emaús. Y notar lo que hizo Cristo a estos dos discípulos. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les expuso lo que de él decían todas las Escrituras. ¡Qué tremendo es esto! Cristo abrió las Escrituras a estos discípulos desde el Génesis hasta Malaquías, exponiendo, explicando todo lo que el Antiguo Testamento habla, anticipa, promete del Mesías, de su persona y su obra. Porque todo el Antiguo Testamento apunta, señala a Cristo, su persona y su obra. Por tanto, la teología bíblica es una forma de entender la Biblia como una historia, oiga bien, como una historia que culmina en Cristo y su obra salvífica, en donde cada parte de la Biblia se interpreta a la luz de Cristo. Muchas veces, a veces por desconocimiento de la Biblia, leemos los libros de la Biblia como si fuesen novelas o historias aisladas de un todo, pero eso es un error tremendo. De ahí la importancia de una teología bíblica en la Iglesia. A veces leemos, por ejemplo, la historia, la historia narrada en el libro de los Jueces o en el libro de Primero y Segundo de Samuel, como si fuesen historias aisladas de la verdad total de la Biblia, historias del antiguo Israel sin más. No, amados hermanos. Todos los libros de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, es un todo y nos hablan de una verdad. Y todo eso va a parar, va a apuntar a Cristo. Cuando usted lea el primer libro de Samuel, intente ver cómo esto se conecta con la obra de Cristo, con el propósito eterno de Dios. Porque los libros de la Biblia, aunque son una colección de libros, la Biblia, 66 escritos, inspirados por Dios, no son historias aisladas. Yo voy a leer hoy Números, como si fuese una novela. No, amados hermanos. Todo es un compendio que gira en torno a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo apunta a ese plan de Dios de salvación a través de Cristo. La teología bíblica se enfoca en la unidad de la historia bíblica, reconociendo, no obstante, la diversidad de escritores, la diversidad de géneros literarios que hay en la Biblia, pero mostrando cómo todos los escritos convergen en la persona y obra de Jesucristo. Ahora, la teología bíblica no solamente es un estudio académico o un estudio teológico, debe ser un estudio que debe aplicarse a la vida personal. Todo estudio bíblico, si no se aplica, no sirve para nada. Se convierte en una ciencia sin más. Incluso la ciencia se aplica, ¿sí? La ciencia también se aplica. La teología, por tanto, no es un estudio meramente académico,
sino que debe aplicarse a nuestra vida diaria como creyentes, como iglesia. Comprender la narrativa bíblica y los temas teológicos deben transformar nuestras vidas, querida iglesia. Deben hacernos guiar nuestros pasos, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Y hay un pasaje sumamente claro. En Colosenses capítulo 1, cuando vamos a Colosenses 1, versículo 9, ahí vemos que el apóstol Pablo está orando. Él dice que no cesa de orar por los hermanos de Colosas para que sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría, inteligencia, etcétera, etcétera. O sea, Pablo oraba por los creyentes de Colosas para que fuesen conocedores de la palabra de Dios, conocedores de la voluntad de Dios, con inteligencia. Pero ahora Pablo en el versículo 10 expresa el motivo. Colosenses 1:10 dice así: para que andéis. Sí, el propósito de conocer la voluntad de Dios y la Escritura no es para conocer sin más, es para que andemos. La palabra andar en la Biblia casi siempre tiene que ver con forma de vida, con estilo de vida. Para que andéis, para que viváis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amados hermanos, el conocimiento bíblico, la teología bíblica es para ponerla en práctica. Debe transformar nuestra mente, corazón, para que andemos. Andar es estilo de vida en la Biblia, forma de vida, agradando al Señor en todo, llevando en toda buena obra fruto y creciendo en el conocimiento del Señor. De ahí la importancia de conocer la Biblia. ¿Sí? ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Lee la Biblia, estudia la Biblia y aplica la Biblia a tu vida personal. Ahora, el papel del Espíritu Santo en la aplicación y comprensión de esta teología bíblica. El Espíritu Santo juega un papel crucial en la comprensión y aplicación de la teología bíblica. El Espíritu Santo de Dios guía a los creyentes hacia toda la verdad y nos ayuda a interpretar las Escrituras de manera que refleje el propósito y la voluntad de Dios. Es cierto que ya no hay revelación, ya cesó, ese ministerio cesó. Dios no revela cosas nuevas, sino habría que añadirle al canon bíblico, ¿sí? Pero sí que el Espíritu Santo hoy nos ilumina, nos da luz a nuestro entendimiento para que cuando leemos la Biblia podamos interpretar bien la Biblia, entenderla y aplicarla. Ahora, vamos a pasar a la tercera marca, que es un entendimiento bíblico del Evangelio. Quizás este tercer tema lo entendamos mejor, ¿sí? Tomen nota de este tema porque es más sencillo, aunque es más profundo, es más sencillo, más entendible y creo que es más importante. Aunque todo es importante, pero esto es muy importante en el día de hoy. La tercera marca de una iglesia saludable es un entendimiento bíblico del Evangelio. Amados hermanos, un entendimiento bíblico del Evangelio debe ser parte de cada predicación que se comparte desde el púlpito. El Evangelio debe estar impregnado en cada sermón, en cada canción que se canta en la iglesia. Oiga bien, hay muchas canciones, muchos himnos, entre comillas, que para nada hablan del Señor, de su obra salvadora, de sus atributos, de Cristo. Si no hablan de nada de eso, no son alabanzas bíblicas. Son canciones bonitas, sin más. Aún tenemos que cuidar, la iglesia debe cuidar lo que se canta en la iglesia. No podemos cantar cualquier canción hermosa, Estoy hablando canciones cristianas. Hay canciones cristianas que son muy bonitas, la melodía, entre comillas la letra, ¡ay, qué bonita! Pero preguntémonos, ¿habla de Dios, de su obra? ¿Habla de Cristo, de su persona y obra? ¿Habla de los atributos de Dios, de la salvación, de nuestro pecado? ¿O de qué habla la canción? ¿Sí? Por eso, aún el Evangelio no solamente debe impregnar cada predicación que se predica desde el púlpito, sino cada canción, cada himno, cada oración nuestra que hagamos. Debemos impregnar nuestras oraciones que hacemos aquí en la iglesia y en nuestras casas con las verdades
del Evangelio bíblico. Y también nuestras conversaciones, amados hermanos. ¿De qué hablamos? Es lícito hablar entre hermanos del trabajo, de los quehaceres, de nuestros gustos, en diferentes temas. Creo que es importante incluso, ¿no?, para conocernos y ayudarnos, etcétera, etcétera. Pero nuestras conversaciones como cristianos deben rebosar de las verdades del Evangelio. Si no, nuestras conversaciones no van a honrar a Dios y mucho menos van a hacer bien, van a edificar al oyente, ¿sí? Por tanto, el Evangelio debe impregnar, queridos hermanos, todas las áreas de nuestra vida en todos los aspectos y términos. Ahora, os invito a un pasaje sumamente clave en donde el apóstol San Pablo nos define, en pocas palabras, lo que es el Evangelio de una forma correcta y bíblica. Primera a Corintios. Abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera a Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Primera a Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Dice así la Escritura: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, en el versículo 3 y 4, Pablo va a definir lo que él había predicado a los corintios, el Evangelio, ¿sí? Versículos 3 y 4. Presten atención, amados hermanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Iglesia del Señor, aquí tenemos de forma resumida y tenemos la esencia, el núcleo del Evangelio. En muchos sitios se predica otra cosa. En muchos sitios se cree que el Evangelio es otra cosa y se presenta de otra forma que para nada tiene que ver con la verdad bíblica. El Evangelio, amada Iglesia, está fundamentado en la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados, en su sepultura y en su resurrección al tercer día. Amados hermanos, es muy triste que en muchos sitios, en gran parte del mundo llamado cristiano evangélico, mundo cristiano protestante, gran parte de los cristianos no saben definir el Evangelio. Usted le pregunta a un cristiano de 40 años de Evangelio, le pregunta, defíname en pocas palabras el Evangelio bíblico. Y te van a contar una serie de historias que para nada tienen que ver con la Biblia. Cuando alguien le pregunte, defíname el Evangelio, usted tiene que decir, bueno, si quiere ser un poco técnico, la palabra Evangelio significa buena noticia, ¿sí? ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y a través de esa obra hemos podido ser redimidos, salvos de la ira y del infierno. Eso sería, de forma muy sucinta, una definición correcta del Evangelio. El Evangelio es el núcleo del cristianismo y debe ser el centro de la Iglesia. Toda enseñanza, toda adoración, todo ministerio debe girar en torno al mensaje de salvación a través del Señor Jesucristo. Ahora, muchos en el día de hoy, gran parte, amados hermanos, por esta razón estamos haciendo esta serie, para ser educados en la palabra de Dios, de una forma bíblica. Yo estaba muy bien en los salmos, yo estaba muy a gusto predicando los salmos, pero he tenido que hacer un parón porque es mi responsabilidad, educar a los hermanos, intentar enseñar las verdades bíblicas. Muchos ya sabrán estas verdades, pero otros no la tengan tan clara, o para otros incluso son desconocidas. Muchos presentan el Evangelio en términos de felicidad, satisfacción personal, autoestima, pero esto no es bíblico. ¿Sí? Puede parecer un choque, ¿no? Para
para muchos que nos escuchen. Presentar el Evangelio y la salvación en términos de felicidad o de satisfacción personal o de alegría o de autoestima no es bíblico. Búsqueme un texto que hable de tal cosa. No está en la Biblia. Si es verdad que en Cristo somos bienaventurados, somos felices, más que felices, es cierto, pero presentar el Evangelio en términos de felicidad, de satisfacción personal, de autoestima, no es bíblico. De hecho, creo que es pecado presentarlo así, porque no es bíblico. El mensaje del Evangelio es más que una promesa de bienestar personal. Es más, voy a decir más y esto puede chocar. El Evangelio no es ni siquiera la noticia de que Dios es amor. ¿Cómo? Uno puede preguntarse, ¿cómo? Luis, ¿qué estás diciendo? El pastor se ha vuelto loco. Está diciendo una herejía. No, estoy diciendo la verdad bíblica. Presentar la noticia de que Dios es amor, eso no es presentar el Evangelio. Sin duda que Dios es amor es una parte de la verdad del Evangelio, sin duda, pero no es presentar el Evangelio. Decir que Dios es amor no es predicar el Evangelio. El Evangelio no es la noticia tampoco de que Jesús quiere ser tu amigo. Jesús quiere ser tu amigo. Eso no es predicar el Evangelio. De hecho, ningún apóstol predicó nunca, Jesús quiere ser tu amigo. Y aún más, que para otros puede chocar. El Evangelio tampoco es la noticia, tampoco es la noticia de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Aunque sin duda Dios tiene un propósito eterno para su pueblo, ¿sí? Pero no, presentar eso no es presentar el Evangelio. El Evangelio, como hemos leído en 1 Corintios 15, del 1 al 4, está fundamentado en la muerte sustitutoria de Cristo por los pecadores y en su resurrección de entre los muertos. Eso es el Evangelio, amados hermanos. Cuando hablamos de que Cristo murió y fue nuestro sustituto, la palabra sustituto o vicario implica que Cristo ocupó nuestro lugar y murió a nuestro favor delante de Dios. Lo vuelvo a repetir, porque a veces esa palabra no se aprecia bien. La palabra sustituto o vicario, que es lo mismo, implica que Cristo murió en la cruz del Calvario, ocupando tu lugar, nuestro lugar, y muriendo a nuestro favor. Eso es la verdad de que Cristo es nuestro sustituto. Por tanto, el Evangelio está fundamentado, no me cansaré de decirlo, en la muerte sustitutoria, vicaria por los pecadores y en su resurrección al tercer día. Y esto hace posible, amados hermanos, esa obra de Cristo en la cruz y en su resurrección hace posible nuestra reconciliación con el Padre. Hace posible nuestra redención, justificación y salvación en todos los aspectos. Mark Dever, el autor de estas 9 marcas, que él las escribe en su libro, dice que el Evangelio es la noticia de que el juez se convierte en padre, solo si el hombre se arrepiente y cree en Cristo. Ahora, vamos a ver 4 puntos, esto sería bueno que lo apuntarais, 4 puntos vitales que deben ser expuestos y entendidos acerca del Evangelio. Ya hemos resumido lo que es el Evangelio en 1 Corintios, pero el Evangelio evidentemente abarca mucho más, sin duda, ¿sí? Vamos a ver 4 puntos vitales a la hora de entender el Evangelio, incluso a la hora de predicar el Evangelio con otras personas. En primer lugar, vamos a ver la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre, la verdad acerca de Jesucristo. Y después la respuesta del hombre, ¿sí? La verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad de Cristo y la respuesta del hombre. Muy bien, comencemos con el primer punto. Y aquí estamos tocando el Evangelio en su esencia, ¿sí? Primer punto es que existe un Dios vivo y verdadero, creador de cielos y tierra, Dios soberano y todopoderoso. Este Dios verdadero nos ha creado y por lo tanto tiene autoridad suprema
sobre cada uno de nosotros. Este Dios que es verdadero y creador de todo, creador del universo y del hombre, ama al ser humano. Dios, este Dios verdadero y creador, ama al hombre. De hecho, Dios es amor. Primera de Juan 4:8, Dios es amor ¿en qué? En esencia. Su amor es infinito y Dios ama al hombre hasta el grado de entregar a su Hijo en la cruz por nosotros. Este Dios creador, soberano, omnipotente, que ha creado todas las cosas, incluido al hombre, ama al hombre. Dios ama al hombre. Y tenemos el texto clásico de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, este Dios que es amor y que ama al hombre, es un Dios que es justo y santo. ¿Sí? A veces se nos olvida esto. Vemos a un Dios lleno de amor y nos emocionamos y nos postramos, y es correcto, pero cuidado, Dios también es justo y santo. Él es santo. Isaías 6:3. En ese capítulo de Isaías encontramos una escena angelical donde los serafines expresan ante el trono de Dios: santo, 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 el Dios infinito en santidad. Primera de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y que Dios sea luz implica de que Él es santo, Él es puro, Él es infinitamente puro, Él es infinitamente santo. Habacuc capítulo 1, versículo 13, Habacuc 1:13, el profeta exclama y dice a Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, porque Él es santo, santo, santo. Ahora, este Dios que es santo y justo odia el pecado, detesta el pecado y castiga el pecado, porque el pecado atenta contra su santidad y su justicia. La Biblia nos enseña que Dios castigará eternamente a los que han transgredido su santa y verdadera ley. Os invito a un salmo, Salmo 5. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, Salmo 5. Salmo 5, versículos 4 y 5. Dice así el Salmo 5, versículos 4 y 5. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece el pecado y castiga el pecado, porque Dios es santo. Ahora bien, si no tenemos un claro conocimiento o un mínimo conocimiento del carácter de Dios, oiga bien, hermano, si no tenemos un mínimo conocimiento del carácter de Dios, no podremos conocer bien el Evangelio. Dios es el creador, el soberano, Dios verdadero, un Dios que ama al hombre, pero un Dios justo y santo que odia el pecado y lo castiga. En segundo lugar, el tema del hombre. Hemos visto algunas verdades acerca de Dios y ahora algunas verdades acerca del hombre, del ser humano. El hombre, como todos bien sabemos, por el libro del Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando digo hombre me refiero al hombre de la mujer, al ser humano. Génesis 1:26, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre fue creado por Dios y para Él. El hombre fue creado para la gloria de Dios y para que el hombre tenga comunión con Dios. Y hermanos, aquí radica el propósito del hombre. El propósito del hombre es que tenga comunión con su Creador y viva en comunión con Él y para su gloria. Todos sabemos bien que Dios creó al hombre perfecto, sin pecado, lo colocó en el huerto del Edén, en ese estado original, no existía el pecado en la humanidad. Pero en el Génesis capítulo 3 vemos cómo el hombre desobedeció a Dios, nuestros primeros padres pecaron contra Dios y el pecado entró en el mundo y en la experiencia humana. El hombre se rebeló contra la autoridad de Dios. El hombre quiso independizarse de su Creador, siguiendo sus propios fines egoístas.
El hombre al pecar contra Dios se desvió del camino recto, del camino justo. Escucha la profecía de Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice, todos nosotros, estamos también usted y yo involucrados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Todos nosotros nos hemos apartado del camino recto, todos hemos pecado en Adán. Todos nos hemos desviado de la verdad. Todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Todos estamos bajo la ira de Dios. Lo dice la Biblia. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está ya sobre él. El hombre está muerto espiritualmente, Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados. Somos cadáveres espirituales que nada podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Dice Paul Washer, este predicador Paul Washer en su libro, una de sus obras, tratando del Evangelio, dice, por naturaleza somos moralmente corruptos, inclinados hacia lo malo y hostiles hacia el Dios justo. Y ahora vamos a leer, yo sé que hace mucha calor, pero vamos a tardar 10 minutos más, es importante. Vamos a ver 3 pasajes que nos hablan de una forma muy clara de la corrupción y depravación del hombre por su pecado. Abra su Biblia en el libro del Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 20 y el 29. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20 y 29. Notad lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y también Eclesiastés 7:29, que es más claro aún. 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero nosotros, los seres humanos, hemos pecado contra Dios. Hemos buscado muchas perversiones por nuestro pecado. Estamos corrompidos por el pecado, queridos hermanos. Otro texto sumamente importante, Tito capítulo 3. Ahora su Biblia en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. Notar lo que usted y yo éramos antes de ser salvos por la gracia de Dios. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta era nuestra condición y situación. Qué terrible, ¿verdad? Nuestro estado corrompido en extremo por el pecado, lo que los teólogos llaman depravación total del hombre. Vamos a leer otro texto, es un tanto extenso, pero creo que es uno de los textos que más describe la degradación humana por su pecado. Todos saben dónde está, ¿no? Romanos capítulo 1. Romanos 1, vamos a leer del versículo 21 al 32. Aquí podemos ver la tremenda degradación y corrupción del género humano después de dar la espalda al Creador. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 21 al 32. Dice así el texto sagrado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¡Qué tremendo! Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. ¡Qué tremenda la corrupción del género humano! Y si quiere otro texto, puede leerlo en casa, Romanos capítulo 3, el texto clásico que nos habla de la depravación total del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Vamos a leerlo mejor. Sí, lo leemos, lo leo yo. Dice Pablo: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oigan bien, nadie busca a Dios, ¿eh? No es que yo estoy buscando de Dios, mentira, Dios te ha buscado a ti, Dios ha venido a tu encuentro para salvarte. El hombre está muerto, es un cadáver. Amados hermanos, ¿qué puede hacer un cadáver? Pregunto, ¿qué puede hacer uno que está enterrado en la tumba? ¿Puede escuchar? ¿Puede oír? ¿Puede salir de la tumba? No. Así estábamos todos nosotros. Pero vino Dios a nuestro encuentro, por pura gracia, y con su palabra nos habló y nos sacó de la tumba. Y ahora estamos en Cristo. Notar, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos, todo el género humano, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¡Wow! Depravados totalmente por el pecado. Cuando hablamos de que estamos depravados totalmente, simplemente queremos decir de que el pecado ha afectado a todo lo que somos. Nuestro cuerpo, nuestra alma, mente, corazón, todo lo que es el ser humano ha sido profundamente dañado y afectado por el pecado. De forma que en nosotros no hay nada bueno en correcta relación con Dios, al no ser que pongamos nuestra fe en Cristo y seamos salvos y regenerados por su Espíritu. La terrible consecuencia del pecado es la muerte eterna, la segunda muerte que habla Apocalipsis. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, hermanos, vemos en primer lugar el tema de Dios, cómo es Dios, cómo somos nosotros. Fuimos creados por Dios, pero nos hemos desviado, hemos pecado, estamos corrompidos, bajo la ira de Dios, camino al infierno. Y ahora vemos el tercer tema, que es Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo. Cristo es Dios, Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para intervenir
en la situación desastrosa de la humanidad y restaurar la comunión que el hombre había perdido. Escucha lo que dice Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, el Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hermanos, en un momento determinado por Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Cristo irrumpió en el mundo, irrumpió en esta historia, irrumpió en el tiempo humano para redimirnos. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? Esa expresión, Cristo es 100% Dios, 100% hombre, no es muy correcta, porque no somos 200. ¿No? Los concilios de la historia de la Iglesia lo definieron así. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el Dios hombre. Ahora, este verbo, este Cristo de gloria, se despojó de su gloria. Tremendo es esto. Se despojó de su gloria, se despojó de sus riquezas. Estando en el trono más sublime del universo, bajó a las profundidades de la tierra, que es aquí, a la tierra, no estamos los seres humanos. Vino a esta tierra, asumió naturaleza humana, tomó naturaleza humana y se hizo semejante a nosotros. Cristo vivió una vida perfecta. Cristo vivió una vida perfecta. Murió en la cruz, en lugar nuestro, tomando sobre sí el castigo y la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras nosotros dábamos la espalda a Dios, mientras nosotros éramos rebeldes a Dios, pecando abiertamente contra Dios, Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Qué tremendo el amor de Dios. Qué infinito su amor para cada uno de nosotros. Cristo fue objeto de la ira del Padre. En tu lugar, amado hermano. Para que entiendan mejor, Cristo sufrió el infierno para que tú no sufras el infierno eterno. Gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, bendita cruz del Calvario, no nos cansaremos de predicar de la cruz de Cristo. El día que no prediquemos de la cruz de Cristo, o que no esté reflejada en nuestra predicación la cruz, pleguemos de aquí. Pleguemos y disfrutemos del mundo porque nos queda poco tiempo. La cruz es el núcleo del cristianismo, del evangelio y de nuestra vida cristiana. La cruz de Cristo. Gracias a esa cruz hemos sido redimidos. Efesios 1:7. Redimidos por su sangre, por su sacrificio, por su muerte en la cruz. Hemos sido librados, hemos sido comprados y redimidos de la esclavitud del pecado. Hemos sido salvos de la ira venidera, del infierno, del castigo eterno. Gracias a la obra de Cristo en la cruz hemos sido reconciliados con Dios. Antes éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Así lo enseña Romanos 5 y Colosenses 1. Pero gracias a la obra de Cristo, ahora todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, hemos sido reconciliados con Él. Y ahora somos hijos de Él. Ya no enemigos, sino hijos de Dios. Somos coherederos con Cristo juntamente. Este Cristo que murió en la cruz hace alrededor de unos 2000 años, que fue sepultado, resucitó al tercer día. Cristo resucitó al tercer día. La muerte no pudo retener al autor de la vida, que es Cristo. Y este Cristo vive en el día de hoy y eternamente. Él está sentado a la diestra del Padre y Él vive eternamente porque es Dios. Él es eterno, Él es glorioso, Él es sublime. Y este Cristo vive para dar vida eterna, vida abundante, vida nueva a todos aquellos hombres y mujeres que vienen a sus pies arrepentidos y en fe. No tienes que hacer buenas obras. No somos católicos romanos. No tienes que portarte bien. Tienes que venir a los pies de Jesús. Arrepentirte de tus pecados. Arrepentimiento, siempre lo hablo con Jesse. Jesse sabe muy bien definir arrepentimiento. No te voy a decir que lo digas, pero arrepentimiento, la palabra griega es metanoia. Meta es dar la vuelta, girar. Noia viene de
mente en griego. Es girar la mente. Arrepentimiento significa literalmente girar la mente. Pero evidentemente, girar la mente implica dar un giro en nuestra vida de 4.000 o 8.000 grados. Es dar la vuelta. No solamente nuestra mente, sino nuestra vida. Cambiar de rumbo e ir a los pies de Cristo. Eso es arrepentimiento. Debemos arrepentirnos y creer en Cristo. Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dios lo ha hecho todo por nosotros. Ahora el hombre, ¿qué debe hacer? Venir a Cristo con un corazón arrepentido y en fe. Nada más. Nada más. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, en ese capítulo 3 de Hechos se narra el segundo sermón del apóstol Pedro. Y predicando Pedro, al final dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora el hombre tiene que responder a esta buena noticia y caer rendido en arrepentimiento y fe delante de Cristo. Esto es el Evangelio, amados hermanos. Hemos visto brevemente la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de nosotros, del hombre, la verdad acerca de quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros, y ahora la respuesta del hombre. El hombre debe poner su fe en Cristo, de arrepentirse de sus pecados. Ahora, existe un peligro de presentar un evangelio incompleto. ¿Sí? A veces uno puede presentar los beneficios del evangelio. Por ejemplo, puede presentar el evangelio como paz, como felicidad, pero sin presentar el núcleo, la esencia del evangelio. ¿Sí? ¿Lo entendemos esto? Lo hemos dicho al principio. A veces podemos caer en el error de presentar el evangelio como algo que nos va a hacer feliz, nos va a hacer sentirnos bien, nos va a dar paz. Es cierto que tenemos paz con Dios a través de Cristo. Es cierto que somos más que felices en Cristo. Es cierto. Es cierto que estamos completos en Cristo, sí, pero no es el evangelio en sí. El evangelio es otra cosa, ¿sí? Y a veces se puede caer en el error, por ejemplo, yo he escuchado a muchos predicadores predicar, y hay inconversos por ahí, y predicar, por ejemplo, ven a Dios porque Él puede arreglar tu matrimonio, Él te puede sanar, Él te va a dar un trabajo, Él te va a hacer sentirte bien y en paz. Eso no es predicar el evangelio. A veces se puede caer en el error de decir estas cosas. Cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado a la hora de predicar el evangelio, de compartir el evangelio con otras personas. Dios puede arreglar el matrimonio, sin duda, lo puede hacer, evidentemente. De hecho, un matrimonio que está en Cristo se restaura siempre, porque Cristo está en el centro del matrimonio, ¿sí? Puede haber momentos difíciles, complejos, pero sobrevive, porque está Cristo, ¿sí? Pero esa expresión, Dios puede arreglar tu matrimonio, Dios puede arreglar tu vida, Dios te puede sanar, te puede dar un trabajo, te puede dar una felicidad, una satisfacción. Eso no es predicar el evangelio. Ni siquiera es predicar el evangelio, Dios te ama. A veces he escuchado a pastores decir a un inconverso, Dios te ama. ¿Sí? ¿Y qué? Dios te ama es una verdad bíblica, sí. Y está vinculado con el evangelio, sí. Pero decir a una persona Dios te ama, lo deja ahí donde está. Se cree que es bueno y por eso Dios le ama, sin más. No, mira, el evangelio es buena noticia, ¿verdad? La palabra evangelio significa buena noticia de salvación para el hombre, ¿no? A través de Cristo. Pero el evangelio comienza con una mala noticia. La mala noticia es que todos somos pecados y estamos destituidos de la gloria de Dios y vamos camino al infierno. La buena noticia es que Cristo, quien es Dios hecho hombre, vino a este mundo, murió en la cruz y pagó nuestra deuda. ¿Sí? Pero esa expresión, Dios es amor, no es presentar el evangelio. Aunque sin duda, Dios en su amor hacia nosotros envió a su Hijo. Dice un autor, y ya concluyo, no necesitamos tan solo alegría, paz o propósito. Necesitamos a Dios mismo. Oiga bien, hermano, no necesitas solamente alegría, paz en este mundo y propósito en tu vida.
necesitas a Dios. Necesitamos a Dios. Ya que somos pecadores condenados, necesitamos su perdón por encima de todas las cosas. Cuando presentamos el Evangelio de una forma poco radical, podemos ver que se convierten conversiones falsas. Gente que no entiende el Evangelio bien y cree que es convertido, que es salvo, pero quizás no lo es. Se da pie a conversiones falsas cuando no presentamos con precisión el Evangelio. De hecho, se puede llenar la iglesia de una membresía de 500 personas o 1000 personas, porque muchos no entienden el Evangelio. Y se llena la iglesia, porque estamos saltando. El verdadero Evangelio enfatiza el perdón de Dios y la vida espiritual por encima de todo. Concluyo. Una iglesia saludable no solo comprende el Evangelio, sino que también lo comparte con pasión, cumpliendo así con la gran comisión de id y predicad el Evangelio. Los miembros de una iglesia sana se involucran en la evangelización en sus hogares, lugares de trabajo, en la universidad, en los estudios, vecindario, mostrando amor y compasión por las almas perdidas. Tenemos que poner un plan de evangelización, nosotros también, ¿sí? Tenemos que poner un plan para salir una vez al mes a predicar el Evangelio a los perdidos, porque muchos se pierden sin Cristo. Dios quiere que seamos una iglesia saludable, que entendamos bien el Evangelio y prediquemos fielmente el Evangelio. A Dios la gloria y la honra eternamente. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces